Ok, vamos abriendo nuestras Biblias en Lucas 15 y el verso es el verso 18. Pero antes de leer, vamos a pedir la guía de Dios, vamos a orar. Señor nuestro Dios, Padre Santo, Dios eterno, gracias damos, Señor, por esta mañana, porque sabemos, Señor, que necesitamos de usted y pedimos ayuda, que su Santo Espíritu nos guíe en explicar la palabra. Señor, hablar el mensaje que ha puesto en mi corazón para compartir con los hermanos. Y, Señor, sabemos que usted es un Dios de misericordia y me ayude a mostrar su misericordia esta mañana. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y el verso que tenemos es Lucas 15, 18 y lo voy a leer. Y dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme conforme a uno de tus jornaleros. Y esto es el arrepentimiento de una persona. ¿Entiendes? O sea, el arrepentimiento. Realmente el arrepentimiento es algo que tiene que ser sincero delante de Dios, y tiene que haber una necesidad que brota del corazón, una necesidad sincera. Y vamos a ver que alguien también dijo lo mismo en la palabra de Dios: he pecado contra Dios, y se arrepintió, pero lo dijo por una necesidad que es diferente a un arrepentimiento verdadero, que es para una relación con Dios sincera. Y entonces, pero antes de llegar a ese punto, quería explicar que todos nosotros, cuando hemos decidido seguir a Cristo, ha empezado una relación con Dios. Pero sabemos que nuestra naturaleza humana, que es esta carne, nos hace muchas veces fallar a Dios, o nos hace hacer cosas que están en contra de Dios, o nos hace decir cosas que están en contra de Dios. Y yo no sé si usted los ha experimentado, pero yo, como pecador, lo he experimentado. Y he luchado en mi conciencia y en mi corazón: ¿cómo puedo sacar esto de mi corazón? ¿Cómo puedo dejar de hacer esto que no me deja tener la comunión con Dios? ¿Cómo? Yo quiero ser un hijo de Dios de verdad, verdadero. Yo quiero realmente tener una comunión con Dios, en verdad. Y bueno, ha sido mi deseo, y es mi deseo, y seguirá siendo mi deseo constantemente. Y uno va aprendiendo en el proceso de la vida de una relación con Dios que uno es débil, que uno no tiene la inteligencia y la sabiduría, por eso necesita de Dios. Y que uno tiene una naturaleza que todavía no ha sido transformada a la imagen y la semejanza de Dios. Es una naturaleza pecadora, que es controlada en este tiempo por el Espíritu de Dios y su santa palabra, porque nos renueva la mente, y el Espíritu de Dios nos hace obedecer esa palabra, y va renovando nuestra mente y va limpiando nuestro corazón. ¿A través de qué cosa? De la confesión. Entonces el corazón del hombre se va limpiando a través de ¿qué? De la confesión. Cuando uno comienza a confesar y dice: he pecado contra ti. Se cuenta, la palabra de Dios, cuando usted la va leyendo, lo que va a producir en usted va a ser un arrepentimiento constante, porque va a abrir su corazón, y la palabra de Dios le va a hacer ver que su corazón es un nido de cosas malas que es necesario sacar a través de la palabra de Dios. Entonces Dios comienza a operar y entra a lo profundo del corazón y comienza a hacer una operación hasta llegar a buscar la santidad, la comunión del hombre con Dios. Y eso es lo que Dios hizo con Pedro. Pedro es una historia, pero Pedro fue un proceso de lo que Dios ha estado haciendo y lo que Dios hace en la vida de un cristiano. Y les invito a abrir sus Biblias en Juan 18. En Juan 18. Juan capítulo 18, verso 10. Entonces, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha.
y el siervo se llamaba Malco. Y Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y entonces fíjese que Pedro había estado con el Señor Jesucristo por 3 años. El Señor había estado siendo instruido por el Señor. Había visto cuando el Señor calmó las aguas. Había visto cuando el Señor le dio de comer a 5,000. Pedro ha visto cuando el Señor estaba levantando un paralítico, le dio la vista a un ciego, pero cuando vio el peligro sacó la espada y ¡pum!, le cortó la oreja al siervo. Así. Actuó, ¿qué cosa? En su carne. Actuó agresivamente. Uno que había sido instruido por el Señor por 3 años. ¿Y cuántas veces usted habrá actuado así? En el impulso de su carne, en la reacción de sus emociones. Muchas veces hemos fallado así. Pero la misericordia de Dios, ¿cómo está, no? Dijo, guarda. Yo no necesito que tú me defiendas. El Señor podía llamar a una legión de ángeles y destruirlos a todos ellos, desaparecerlos. ¿Acaso él necesitaba que Pedro le corte la oreja a Malco? El Señor podía mandar 1000 ángeles y desaparecerlos a todos. Cuando dijo yo soy, todos cayeron al piso. Pero dijo, la copa que el Señor me ha dado no la he de beber. Y era necesario que el Señor muriera en la cruz. Sea maltratado, molido por nuestras rebeliones y por sus llagas nosotros seamos curados. Y es igual, Él nos está enseñando que nosotros vamos a tener que padecer por Él también. Por eso el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Va a haber un momento en que usted va a tener que padecer por Él. Va a decir, usted va a tener que decir, la copa que el Señor me ha dado, ¿no la he de beber? La situación en la que el Señor me ha puesto, no la he de pasar. La angustia en que estoy, no es el momento en que debo de confiar en Él. La copa que el Señor ha puesto, no la he de beber. El Señor nos pone en situaciones así para ver, en esta circunstancia en que estoy, no he de confiar en Él. No he de confiar en Él. Es el momento en que la fe es probada para ver si estamos confiando en Él o no. Y Él te pone esa situación, la copa que debe beber, dijo Él. Porque Él estaba siendo obediente ¿a quién? Al Padre. Y el Padre tiene un plan. El Padre tiene un plan en la vida de cada uno de nosotros. Y va a llegar el día en que tú vas a tener que decir, estas circunstancias en que Dios me ha puesto, no las he de pasar. No las he de afrontar con la mano de Él, con su santo poder, a través de su palabra. No la he de pasar. Él he de confortar en su palabra y seguir adelante, puesto los ojos en Jesús y pararme por Él. Ha pasado, me ha pasado a mí, que me he sentido vencido, cansado, que ya no he podido, pero he tenido que entender que era la situación, la copa que me tocaba pasar. Y el Señor Jesucristo es el ejemplo, es nuestro hermano mayor, Él es nuestro hermano mayor. ¿Se dan cuenta? Él es el ejemplo porque Él es nuestro hermano mayor. Él es el que ha marcado el camino de cómo se vive una vida cristiana, de dependencia con Dios. Él es el que lo ha marcado, Él es nuestro hermano mayor. Él es tu hermano mayor. El que ha puesto el camino y la forma en que nosotros debemos comportarnos y dirigirnos frente a las circunstancias. Y hoy día escuchamos un bonito testimonio en la cena, cómo Dios tuvo control de una situación que estaba sin control. Pero como hemos escuchado el testimonio, no es tomar la copa que el Señor me ha puesto, la situación en que Él me ha puesto, no, la es someterla a Él y que Él haga su justicia, o que Él haga su santidad, o que Él haga su sanidad, o que Él haga conforme a su voluntad. No le debe poner ahí. Y Dios hace, porque Dios está vivo y escucha. Y Pedro, fíjese, que era como nosotros, y actuó en la emoción. ¿Y acaso Dios lo descalificó? Y no solamente una vez, vaya a Mateo.
Mateo capítulo 14, le invito a abrir su Biblia, en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, verso 22. Mateo capítulo 14, verso 22 dice, y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Fíjese, una hermosa historia que muchos le hemos escuchado y le hemos leído. Pero esta historia muestra otra debilidad de Pedro. Otra debilidad de Pedro en el transcurso de la vida cristiana. En el transcurso de su aprendizaje y de los tratos de Dios con él. Entonces, fíjese que cuando él le dice, Señor, si eres tú, deja que yo camine. El Señor dijo, ven. ¿Alguna vez usted está en una situación y ha dicho, Señor, si de verdad he de estar en este lugar, tú podrías, Señor, hacer esto por mí? Y el Señor lo hace y tú dices, increíble. Señor, esta persona no me deja vivir en paz. Señor, y yo no puedo. Y a veces si vives en unos apartamentos o si tienes un vecino airado y cosas, y el Señor calma la situación y tú puedes ver su mano. Y tú puedes ver su mano. Tú le puedes decir, como Pedro dijo, Señor, si eres tú, haz que yo camine. Si me has puesto en esta situación, entonces haz que suceda, dame una señal, es lo que le estaba pidiendo. Dame una señal, Señor. Si es estar en este trabajo, dame una señal. Y el Señor le da una señal. El Señor le da una señal y lo hace caminar. Una señal que es no solo es asombrosa, sino que es una señal imposible que el hombre camine en el agua. Pero nada es imposible para Dios. Y Dios lo hace caminar. Pero ¿qué pasa con Pedro en su caminar como a nosotros? ¿Quién nos puede ayudar a caminar santamente? Solo Dios. Solo Dios nos puede ayudar a caminar en el camino que nos ha llamado santamente. Cuando él miró las olas, ¿qué pasó? Tuvo miedo y se hundió. Y muchas veces nosotros no podemos vivir una vida santas y no podemos vivir en el llamado santo del camino del Señor porque nuestro propio pecado, vemos lo que está pasando en nuestras vidas, vemos cómo le fallamos, cómo le hemos fallado y nos volvemos a hundir en el pecado. Nos volvemos a hundir en la desesperación. ¿Y qué es eso? Falta de fe. El Señor le dijo, ¿qué cosa? Hombre de poca fe. Es falta de fe. Y la fe se tiene que afirmar en el Señor. La fe es algo que Dios trabaja en la vida de cada uno para afirmarla. De Él viene la fe, pero Él la afirma. Él
Él hace que sea una fe verdadera, concisa, en Él, puesto los ojos en Él. Que Él es el quien hace todas las cosas. ¿Y quién es el que te puede sostener? No solo te va a hacer caminar, sino que te va a sacar otra vez de esa desesperación, como lo sacó. Él estaba ahí, Señor, sálvame. No te había otra cosa más, después de haber dudado. Y el Señor lo vuelve a levantar, porque así es Dios. Es un Dios de amor. Por eso dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Nosotros somos hijos. Él no va a dejar que su hijo se hunda, aún en su debilidad. No, Él lo levanta a un hijo, a una hija. Él lo vuelve a levantar y lo pone otra vez de pie y lo pone otra vez en la barca para que vean su poder y el amor y su misericordia. Que Él no desecha. Él no desecha a ninguno, sino que Él transforma. Él construye un corazón, una vida nueva. Es lo que Él hace. Comienza a hacer todas las cosas nuevas en nosotros. Nos da una fe firme a través de las circunstancias, pero nos enseña a caminar también a través de la fe. Nos enseña a confiar en Él, a ver su amor, su misericordia, que no nos abandona a pesar que le fallamos y hacemos mal, o dudamos, o no confiamos en Él. Y Él nos levanta y nos pone otra vez en el camino y nos pone otra vez en la barca para que podamos decir lo que dijeron todos: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Verdaderamente es Dios que está conmigo. Verdaderamente Él es. Y Él va a afirmar eso en tu corazón para que tú puedas decir: verdaderamente tú eres Dios. En ti voy a confiar y no voy a dudar. Y uno aprende a no dudar. Y muchas veces me ha pasado que muchas veces he leído la palabra, pero ha sido una circunstancia tan difícil y que no he encontrado una salida y que yo he querido solucionarlo y que yo he querido ayudarle al Señor como Malco. Pero he tenido que aprender a bajar los brazos y decir: no, Señor, hágase tu voluntad. Estoy aprendiendo a confiar. Tengo que confiar, Señor. Tengo que aprender a caminar en el mar de este mundo, en las aguas profundas de este mundo, que sí son tormentosas, que sí son peligrosas, porque hay engaño, hay peligro. En el mar de este mundo hay peligro. Y ahí el Señor nos quiere tener. Ser la luz en las tinieblas. Y nos enseña. Y no lo desecha. Y lo vuelve a levantar a Pedro. Y lo vuelve a poner en la barca. Lo vuelve a traer a su iglesia. Lo vuelve a traer al camino. Y le da la oportunidad otra vez. Porque Dios está trabajando. Lo que Él ha empezado lo va a terminar. Él nunca deja las cosas a medias. Dios lo que ha empezado en la vida de cada uno de nosotros, Él la va a terminar. Porque Él es Dios. Y Dios no es hombre para mentir. Y eso también lo vamos a ver. Dice que es imposible que Dios mienta. Es algo imposible de Dios. Es imposible que Él mienta. Porque Él es santo. Y no es hombre para mentir. Mateo 26, si usted va ahí mismo, Mateo 26. Mateo 26, 69. Dice, Pedro estaba sentado, Mateo 26, 69 dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que ahí estaban, dijeron a Pedro,
verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que el cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Ah, qué escenas, ¿no?, que vemos ahí. Unas escenas así de fracaso. De que él niega al Señor. Ya no solo actúa por la emoción, violentamente. Ya eso no solamente le falta fe para seguir andando en el camino, sino que ahora niega desligándose de la relación de él con el Señor Jesús. Y llora amargamente. Yo no sé cuántas veces usted habrá llorado amargamente, pero yo sí he llorado amargamente. He llorado muchas veces amargamente. Y no porque he negado al Señor con mi boca, pero le hemos negado con nuestros actos, con nuestras reacciones, con nuestro mal testimonio, con nuestras actitudes. Le hemos negado. Y he llorado amargamente, porque es algo que ya no voy a poder cambiar, porque ya el testimonio ha sido dado, la palabra ha sido dicha, la actitud ha sido expresada, las personas ya han visto la negación de nuestro Señor. He llorado amargamente porque no lo puedes cambiar. Pero Dios es misericordioso, que aún ahí Dios todavía expresa su misericordia. Y le dijo, Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó. Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que no te amo como tú te mereces, porque no le amamos como Él se merece. Tú sabes todo, Señor. Y Él sabe que no le amamos como nosotros deberíamos amarle a Él. No somos los que damos el testimonio delante de todos como deberíamos darlo. No hablamos como deberíamos hablar constantemente en su nombre. Él lo sabe. Él lo conoce todo. Por eso dijo pródigo, dijo, Padre, he pecado contra ti. Y es algo que uno debe reconocer en el corazón. Padre, he pecado contra ti. Ya no soy digno. Muchas veces has dicho eso. Ya no voy a ir a la iglesia, ya no soy digno. Ya no pueden llamarme hijo, ya no pueden llamarme hija. Ya no soy digna. ¿Te has sentido así? Pero Dios es misericordioso. Por eso es el amor de Dios. Dios es amor, dice la palabra de Dios. Y Él ha expresado su amor para con nosotros a través de Jesucristo. Él ya no nos mira como nosotros somos. Él nos mira a través de Jesús, a través de la cruz de Cristo, a través de la obra de Cristo. Así es como Él nos mira. Ya no mira a Pago como es. Ya no nos mira como somos. Nos mira a través de Cristo. Y la obra de Cristo que ha hecho en nosotros a través de la santa palabra de Dios. Y el Señor, Él sabe que toda la obra de Él es algo perfecto y lo va a hacer. Porque un día vamos a ser transformados a la imagen y semejanza de nuestro hermano mayor. Todo esto es por una esperanza. Nosotros hemos sido llamados con una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? La reunión familiar con el Padre, con Dios Padre, con nuestro hermano mayor que es Jesucristo, y nosotros vamos a estar reunidos juntos. Y le vamos a conocer como Él es un día. Le vamos a conocer como Él es. Y fíjese que Dios no tuvo misericordia de Pedro, aunque él lloró amargamente y reconoció su pecado y pudo decir, he pecado contra ti. Dios le amó. Dios le amó
Y Dios estaba trabajando en la vida de Pedro y Dios le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Él le dijo, cuídalos. Y le dio un trabajo que hacer. Le dio un trabajo que hacer. Y Dios nos ha llamado justamente a hacer un trabajo para Él. Y nos está preparando y está transformando nuestras vidas y está obrando en nuestros corazones constantemente para lo que Él nos ha llamado. Pero ahora quiero pasar a la parte de que por qué hemos sido llamados. Primera de Juan 3:2. Y dice 1 Juan 3:2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Y esa es la esperanza que tenemos, que un día vamos a estar... Le vamos a conocer como Él es y vamos a ser transformados a su imagen que Él es. Eso es algo maravilloso. Esa es la eternidad misma con el Señor. Esa es la eternidad. Por eso va a haber una unión familiar hermosa. Con el Dios Padre, con nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo, y nosotros como la iglesia. Va a ser hermoso como hijos de Dios. Y no solo eso. Dice en 2 de Timoteo que leímos en la cena, 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y esto fue el propósito de Dios de antes de los tiempos de los siglos. Dios ha preparado esta comunión tuya con Él. Antes de que formara los cielos y la tierra, Él tenía esa voluntad, ese deseo de tener una comunión contigo. O sea, no es una casualidad, sino es algo que Dios lo ha preparado antes de la fundación del mundo. Y dice la palabra de Dios, pues ya dijimos que nada es imposible para Dios. Y en Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y fíjese que para ser adoptado, alguien que adopta a un niño, lo adopta ¿por qué? Porque quiere ser padre, nadie le obliga. Y él lo adopta porque quiere ser padre. Y aprende a ser padre. Y cuando termina el trámite legal, tiene la autoridad de él de padre y el otro como hijo, cuando termina todo el proceso legal. Pero ¿qué pasa luego? Él tiene que entonces mostrarle al niño la relación filial y el amor de padre e hijo. Mostrarle al niño el amor de padre e hijo, y que no solamente es el amor de padre e hijo, sino que está dentro de una familia. ¿Se da cuenta? Y un hermano dijo, dio un ejemplo también que me recuerdo, que a un muchacho dijo, bueno, ustedes han nacido de sus padres, pero a mí me escogieron como hijo, ¿no? Dijo el hermano. Pero fíjese que yo escuché otra historia, de que un niño fue adoptado. El niño fue adoptado porque la pareja no podía tener hijos. Y después la pareja tuvo hijos. Y entonces después que tuvo hijos, toda su atención se postró en los hijos. Y dejaron a un lado al hijo adoptado. Entonces, ¿qué pasó con el hijo adoptado? Se sintió decepcionado. Y entonces, ¿qué se mostró? El fracaso del amor del Padre. Pero no es así con Dios.
Pero no es así con Dios. Dios tiene un amor que mostrarnos a nosotros como hijos adoptados. Igual que a su Hijo unigénito. El mismo amor. Él nos ha dado lo mismo que le está dando a su Hijo unigénito. El mismo amor, la misma mente de Cristo nos ha dado. El mismo espíritu que le ha dado Cristo nos ha dado. Nos ha hecho coherederos con Cristo. Nos ha sentado en la mesa con Cristo. Nos ha puesto igual que su Hijo. Nos ha sacado de la miseria a ponernos en la casa del Padre, en el lugar del Hijo. Nos ha puesto sentados con el Hijo. Somos adoptados, pero nos ha hecho igualitos, con los mismos derechos que el Hijo. Sin ninguna diferencia. Por eso dice la palabra de Dios que vamos a ser semejantes a Él. Y le veremos como Él es. Nos ha hecho como el Hijo. No hay ni una diferencia en tú que has sido adoptado o yo que he sido adoptado en el Padre del cielo, igual que nuestro Señor Jesucristo, igual nos ha puesto. Y Él es un Padre, por eso que su nombre es amor. Su nombre es amor. Dios es amor. Y así nos ama Él. Con tanto amor que nos ha dado lo mismo que le está dando a su Hijo mayor, a su Hijo unigénito, nuestro hermano mayor, los mismos derechos a heredar, los mismos privilegios para estar sentados junto a Él. Nos ha dado. Pero quiero terminar esta reunión con un arrepentimiento que es diferente al que hemos estado estudiando. En Éxodo 9. En Éxodo capítulo 9, verso 27, el faraón no quería dejar salir, el faraón no quería dejar salir al pueblo de Israel de Egipto. Entonces Dios mandó que cayera nieve. Y dice así la palabra de Dios. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Ora a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Versículo 34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endureció su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Y este es el Faraón que dijo, yo también he pecado. Porque vio qué cosa, los truenos, el granizo. Y tuvo miedo. Y este es el arrepentimiento que le digo, que hay muchos que hacen este arrepentimiento. Cuando vienen los truenos, las lluvias, las inundaciones, y se ponen de rodillas y dicen, Dios, ayúdame, he pecado, Dios, ayúdame. Pero cuando pasan los truenos, las lluvias, las inundaciones, sigue siendo el mismo. Y hasta peor. Como los marineros que están en el mar y la tormenta los mueve de aquí para allá y los marineros, Dios, ayúdame, ayúdame, Dios. Perdóname, Señor, te voy a seguir. Pasa la tormenta, bajan al puerto y son peores aún. ¿Y cuántos en esta pandemia? ¿Y cuántos en esta pandemia que ha pasado? Le han dicho, Señor, si me dejas vivir, Señor, yo te voy a ir a la iglesia todos los días. ¿Dónde están? ¿No? ¿Dónde están? Señor, Señor, yo voy a hacer esto por ti. Pero pasó la pandemia, ya. Hay un arrepentimiento que viene del corazón por una necesidad de una comunión con el Padre. Y hay un arrepentimiento que viene de una necesidad física, natural, pero que no es un arrepentimiento de una comunión, de un deseo de tener una comunión con Dios, que es diferente. Y el faraón dijo, yo he pecado contra Dios.
Pero una vez que cesó la tormenta y el granizo, volvió a ser el mismo. Ojalá que no sea así en tu vida ni en la mía. Ojalá que buscamos un arrepentimiento sincero para tener una comunión sincera con Dios, verdadera. Y seamos transformados, no que volvamos a ser los mismos, no que seamos transformados por el poder de Dios. Porque ¿sabes qué? Dios no puede ser burlado. Y algo que le prometes a Dios es mejor que le cumplas. Porque Dios es justo. Y la historia de Faraón fue esta. Génesis, ahí mismo en Éxodo 14, 23. Éxodo 14, 23. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de caballo. Y aconteció que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de los carros, y los trastornó grandemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea contra ellos, contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano, se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar se quedó, y no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Y así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Pero fíjese que Dios, ¿qué hizo? Lo puso el faraón y a todo ese ejército en el medio del mar. Los atormentó. Y luego que los atormentó, le quitó la llanta de los carros. Y algunos dicen que Él tiene poder y potestad aún de las cosas materiales. Sacó la llanta de los carros, porque ya no pudieran correr, ya no puedan ir a ni un lado, y ahí hizo su justicia. Porque Dios no puede ser cosa burlado. Por eso que es necesario que nosotros cuando nos arrepintamos, sea un arrepentimiento sincero delante de Dios, de una necesidad de una comunión con Él, una verdadera comunión con Él, un arrepentimiento verdadero para tener una comunión verdadera con Él. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, Padre Santo, Dios eterno, gracias damos por tu palabra. Gracias porque, Señor, tú eres misericordioso. Porque, Señor, tú eres un Dios de amor. Tú eres un Dios que no miente. Y, Señor, ayúdanos a tener temor. Porque también, Señor, eres un Dios de justicia. Un Dios que no puede ser burlado, Señor. Señor, ayúdanos a entender que tú trabajas en nuestras debilidades. Que tú conoces nuestras fallas. Que tú estás trabajando en nuestras vidas y en nuestro corazón. Pero que tú sabes, Señor, cuando alguien se quiere burlar de ti. Y, Señor, ayúdanos a ser sinceros, a arrepentirnos verdaderamente delante de ti, a buscar una comunión santa contigo. Ayúdanos a tener una relación verdadera, Señor. Ayúdanos a buscarte y decirte, Padre, he pecado contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo o tu hija. Y aquí estoy, Dios, para que tú muestres tu misericordia y tu amor para con nosotros los pecadores. Gracias por tu palabra, Señor, que pueda obrar en nuestros corazones. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.